Le dieron una sola bala, y lo dejaron morir solo en una isla que nadie podía encontrar. Pero lo que pasó después sorprendió incluso a los piratas más despiadados. La época dorada de la piratería muchas veces se ve como una historia romántica, libertad, tesoros escondidos y aventuras en el mar. Pero la realidad era mucho más oscura. Los piratas no eran simples rebeldes sin reglas. Ellos crearon sus propios sistemas de justicia, más duros que cualquier tribunal de la época. La vida en un barco pirata no seguía leyes normales. Se vivía con miedo. La lealtad venía por obligación, no por confianza. Y la crueldad era común. Era la forma en que se mantenía el orden. Los castigos de los piratas no eran al azar, sino planeados con mucho cuidado. Su propósito era claro: mantener la disciplina, evitar rebeliones y controlar a tripulaciones peligrosas. Cada castigo estaba diseñado no solo para dañar el cuerpo, sino también para quebrar el espíritu. El miedo era la herramienta principal para mantener el orden a bordo. Sin leyes formales, el terror se convirtió en la única forma de asegurar obediencia entre hombres dispuestos a todo. Los piratas nacieron en un mundo marítimo completamente fuera del control de las leyes tradicionales. En el vasto océano, lejos del alcance de gobiernos y autoridades, no existía una fuerza legal que impusiera el orden. En este entorno caótico, muchas de las personas que se unieron a la piratería ya tenían historias marcadas por la violencia. Algunos eran desertores de la Marina Real, acostumbrados a castigos severos y jerarquías estrictas. Otros eran criminales que huían de la justicia o esclavos liberados que no encontraban otra opción de vida. Dentro de esta mezcla peligrosa de orígenes y personalidades, surgieron los códigos piratas. Pero estos no fueron creados por simple gusto por la violencia. Fueron una respuesta directa a la necesidad de mantener el orden entre hombres que no reconocían otra autoridad que no fuera la fuerza. En un barco pirata no había prisiones ni tiempo para juicios largos. Por eso, los castigos tenían que ser inmediatos, duros y lo suficientemente impactantes como para dejar una lección clara. Era la única forma de evitar el caos total y asegurar la supervivencia de la tripulación. Arrastramiento bajo el casco, que el aulín. Uno de los castigos más crueles era arrastrar al condenado por debajo del barco, haciendo que su cuerpo rozara el casco cubierto de afilados percebes. Esta práctica causaba heridas terribles que, en muchos casos, terminaban en la muerte o en daños permanentes. El dolor era indescriptible, y el terror que provocaba en la tripulación aseguraba que todos pensaran dos veces antes de desobedecer. El simple rumor de este castigo bastaba para mantener el orden. Abandono en islas, Merunin. Otro método brutal era dejar al castigo en una isla desierta con casi nada, una pistola con una sola bala y una pequeña cantidad de agua. A primera vista, parecía una segunda oportunidad, pero en realidad era una sentencia lenta. La esperanza falsa hacía que el condenado se enfrentara a una lenta caída emocional. Con el paso de los días, el aislamiento total se volvía más doloroso que el hambre o la sed. Muchos perdían la razón antes de morir, atrapados entre la soledad y el miedo. Caminar por la tabla, walking the plank. Aunque no tan común como se cree, este castigo tenía un fuerte impacto psicológico. Obligaba a la víctima a participar activamente en su propia muerte, caminando hacia el mar sabiendo lo que les esperaba. No era solo una ejecución, era un acto ceremonial, rodeado por la mirada de toda la tripulación. Cada paso era una lucha interna entre el instinto de sobrevivir y la inevitabilidad del final. El tormento no era solo físico, sino también mental. Exposición en jaulas de hierro, gibetín o gibitín. En algunos casos, ni siquiera la muerte era el final del castigo. Los cuerpos de los ejecutados eran colocados en jaulas de hierro y colgados cerca de puertos o costas, donde podían ser vistos por todos. Estas macabras exhibiciones servían como advertencias claras para quienes pensaran en unirse a los piratas. Los cuerpos, en diferentes etapas de descomposición, emitían olores horribles y una imagen que quedaba grabada en la memoria de cualquier visitante. Cada fase del deterioro prolongaba el mensaje: esto es lo que te espera si rompes el código. Los castigos aplicados por los piratas no son simples leyendas transmitidas por el tiempo. Existen pruebas sólidas y bien documentadas que confirman su brutal realidad.
Los juicios y registros de la época muestran con claridad cómo figuras como Charles Vane, Edward Lowe y Black Bart utilizaron estos métodos sin piedad. En muchos casos, los propios miembros de sus tripulaciones testificaron en su contra, relatando con detalle las torturas que presenciaron o sufrieron. Los relatos de testigos presenciales y las declaraciones de sobrevivientes aportan descripciones impactantes que permiten entender el verdadero horror de estos castigos. Estas personas no solo vivieron la violencia, sino que la dejaron registrada para la historia. Además, diarios personales, archivos navales y documentos de tribunales han conservado incidentes específicos, describiendo nombres, fechas y métodos con precisión. Gracias a estas fuentes, hoy sabemos que las prácticas piratas eran tan reales como aterradoras. El impacto de los métodos de castigo pirata no se limitó a sus propios barcos. Con el tiempo, varias fuerzas navales comenzaron a adoptar ciertas prácticas piratas dentro de sus propios sistemas disciplinarios. Lo que una vez fue considerado salvaje, terminó siendo aceptado como una forma efectiva de mantener el orden en alta mar. Incluso en la marina mercante, estas tácticas influyeron en cómo se reclutaban tripulaciones y en cómo se manejaban los actos de desobediencia a bordo. Esta influencia no pasó desapercibida. Las prácticas brutales de los piratas crearon complicaciones comerciales, afectando las rutas marítimas y provocando intensos debates públicos sobre qué era justicia y qué era crueldad. Con el tiempo, la sociedad tuvo que adaptarse, y muchos de estos castigos dejaron su huella en leyes y estructuras institucionales. Así, la brutalidad de la piratería terminó moldeando las normas legales y navales que durarían generaciones. Las dimensiones culturales, religiosas y supersticiosas también jugaron un papel importante en los castigos piratas. Muchas veces, las decisiones más crueles no se tomaban solo por disciplina, sino por creencias profundamente arraigadas. Algunos crímenes eran considerados de tan mala suerte que los piratas sentían que debían castigar con extrema dureza para proteger al barco y a la tripulación de futuros desastres. En ese sentido, la superstición justificaba acciones que, de otro modo, parecerían inhumanas. Sin embargo, estas prácticas a menudo chocaban con las creencias religiosas de la época. Exponer cadáveres en jaulas, por ejemplo, iba en contra de la idea cristiana del respeto por los muertos y su descanso eterno. Estas diferencias generaban fuertes reacciones en el público. Las quejas y el rechazo de comunidades costeras frente a estas exhibiciones influyeron en las leyes y en la forma en que se regulaban los entierros y castigos públicos. Con el tiempo, la presión social ayudó a limitar algunas de estas prácticas tan impactantes. Hoy en día, los historiadores ya no ven los castigos piratas como simples actos de violencia sin sentido. Al contrario, los analizan como sistemas organizados y bien pensados, creados para mantener el control entre grupos de hombres que vivían fuera de toda autoridad formal. Detrás de cada castigo había una lógica clara: imponer respeto, generar miedo y asegurar la obediencia en un entorno extremo. La arqueología ha aportado pruebas concretas que respaldan estos relatos históricos. En antiguos sitios piratas se han encontrado herramientas, restos de jaulas de hierro e incluso huesos humanos que confirman la existencia de estos castigos. Además, la ciencia forense ha permitido identificar marcas en los huesos que coinciden con los efectos físicos del arrastre bajo el casco y del abandono en islas. Los expertos en psicología también han estudiado estos métodos y han llegado a una conclusión inquietante: los piratas, sin formación académica, comprendían instintivamente cómo manipular el comportamiento de grupos. Sabían usar el miedo, la presión social y el castigo público como formas efectivas de control. Todo esto demuestra que, aunque brutales, sus acciones eran parte de un sistema complejo y calculado. Las técnicas utilizadas por los piratas no desaparecieron con ellos. Muchas de sus estrategias para imponer disciplina dejaron una huella profunda en instituciones modernas, como las fuerzas navales y los sistemas penitenciarios. Métodos basados en el miedo, usados para mantener el control dentro de tripulaciones rebeldes, fueron adaptados y refinados por estructuras oficiales que buscaban resultados similares: orden y obediencia bajo condiciones extremas. Aún hoy, los principios del control a través del temor siguen presentes en diversas formas dentro de organizaciones militares y centros de detención. Aunque ahora se presentan de manera más regulada o disfrazada, la lógica detrás de ellos es sorprendentemente parecida a la que aplicaban los piratas siglos atrás. Sin embargo,
la percepción pública de la piratería ha cambiado debido al entretenimiento. Películas, libros y series han transformado a los piratas en personajes casi heroicos, dejando de lado la crueldad real que formaba parte de su vida diaria. Esta distorsión ha dificultado la comprensión histórica, alejando al público de una verdad mucho más cruda y compleja. Los piratas no eran malvados por naturaleza. Eran hombres enfrentando condiciones extremas, buscando sobrevivir en un mundo sin reglas ni protección. Sus castigos, aunque terribles, no surgieron de la maldad gratuita, sino como respuestas racionales a la falta total de autoridad. En un entorno donde no existía la ley, ellos mismos se vieron obligados a crear un sistema que asegurara el orden, aunque fuera a través del miedo y la violencia. Esto nos recuerda algo inquietante: la línea que separa la civilización del caos es mucho más frágil de lo que creemos. Cuando las estructuras formales desaparecen, incluso personas comunes pueden recurrir a medidas extremas para mantener el control. Los métodos brutales que emplearon no solo forman parte de la historia, también nos advierten del poder del miedo y de lo lejos que puede llegar una sociedad cuando se ve obligada a sobrevivir sin leyes. Son un testimonio del pasado, pero también una advertencia para el presente.